Hola, ¿cómo están? Buen día. Buenos días, profe. Hola, profe. Buenos días, profe. Buenos días para todos y todas. Espero que estén bien. Disculpen por la confusión de las clases. La verdad es que no la alcancé ni siquiera a publicar al aula. Entonces, intenté hacer una publicación de una clase para hoy, pero me di cuenta que la clase del martes pasado la había hecho repetirse. Entonces, habían dos corriendo y tuve que cancelar una. Pero aquí nos vamos a conectar entonces. Okay. Yo ¿Y la espero asistencia, profe? la asistencia la voy a pasar yo y de ahí la incorporar al aulas. Así que no hay problema. Y de todas formas, igual voy a publicar esta clase obviamente en aulas para que quede registrado que tuvimos la clase efectivamente. Y ahí yo arreglo la otra parte administrativa. Es que hay tantas plataformas que hay que utilizar así online que uno queda de repente queda colgando con una. Ya, entonces, hoy día vamos a continuar viendo lo que comenzamos ayer. Tengo entendido que con ustedes comencé ya un poco conversando sobre el ojo, ¿no? Eso es lo que quedamos ayer. Sí. Sí. Y tenemos un pequeño problema que el grupo número 1, que fue el que tuvimos ayer después de ustedes y hoy día en la mañana, ese grupo completamos la presentación de órganos de los sentidos. Sin embargo, nos faltó tiempo y fue porque sus compañeros estaban bastante participativos. Entonces, hoy día lo más probable es que con ustedes yo termine antes de la hora y no voy a poder continuar con ustedes en otra cosa más porque si no voy a dejar a sus otros compañeros atrasados. Entonces, solo vamos a terminar lo que nos alcance en esta clase y de ahí quedamos liberados. Lo más probable es que quedemos liberados antes de la hora, ¿ya? A no ser que ustedes también participen harto, yo no tengo problema, ¿eh? En realidad no tengo problema que ustedes participen harto y terminar a la hora que corresponde o pasadito, pero sin embargo, lo más probable es que ocurra eso, ¿ya? Porque como llevamos más rato avanzado con ustedes, entonces tenemos menos que ver. Ahora vamos a echar a andar la presentación nuevamente. Ya. ¿Ahí la están viendo todos? Sí, sí se ve. Sí, profe. Ya. Yo les había hablado de esto, entonces, la importancia de que reconozcamos los órganos de los sentidos, cuáles son sus funciones, qué es lo que genera los estímulos ambientales o factores internos, en los factores internos o la respuesta, ¿no es cierto?, propia de cada animal frente a alguna interacción con el medio, ¿ya? Habíamos conversado cómo funcionaba el ojo, ¿no es cierto? De aquí, ¿alguien que tenga alguna duda? ¿No? En general del ojo, porque el ojo lo matamos ayer, entonces quizás alguien que quiera recordar algo del ojo. Si quieren revisan sus apuntes, ven si es que algo no les cuadra. Bueno, hablamos entonces de cómo funciona el ojo en cuanto por dónde entra la luz, es captada por la córnea, luego pasa a través de las refracciones a la retina que es la extensión del nervio óptico, la envía al cerebro y el cerebro nos envía, junta las dos visiones de los dos ojos y hace una imagen, ¿no es cierto? Hablamos también de que la retina es parte de la capa interna, ¿no es cierto? Y es quien contiene los fotorreceptores, que son los conos y los bastones, ¿no es cierto? Los bastones nos permiten, el aumento de bastones como fotorreceptores nos permite ver más en la oscuridad
y la gran variedad de conos nos permite ver en gran variedad de gamas de colores, ¿ya? Y bueno, hay algunas diferencias entre tipos de animales. Los animales que son cazadores son los que tienen los ojos frontales, los animales presas son los que tienen los ojos hacia laterales, y eso genera particularidades en el manejo con estos animales y también consideraciones que hay que tener a la hora de interactuar o de afrontar ciertos procesos de visión, ¿ya? Que los vamos a ver más adelante, porque adelante de las últimas láminas que tengo de esta presentación tengo algunos tipos más de datos sobre sentidos de la visión de distintos animales, como también de otras variedades de animales que no van a estar tocadas aquí, ¿ya? Te leí, Mavi, por si acaso. Leí que Héctor no ha podido conectarse. Bueno, ahí cualquier cosita, si logra volver a conectarse, va a estar, de todas formas, está justificado. Entonces quedamos aquí para comenzar a hablar del oído. Ya, el oído como órgano, vestíbulo coclear, ya, eso quiere decir que por un lado el oído nos permite recibir las señales del sonido, interiorizarlas y escuchar, ¿no es cierto? Por otro lado, el oído nos permite mantener el equilibrio, entonces también es un órgano que cumple una función en la estabilidad motora de nuestro cuerpo, ¿ya? Ahora, en cuanto a la estructura, en el oído podemos identificar tres partes principales, que es importante que ustedes las conozcan. Una es el oído externo, que es comúnmente el oído que todos vemos, ¿no es cierto? Que el que todos nos fijamos en nuestras mascotas, en los pacientes que hemos visto. Todos vemos primero el oído externo, el cual se mira a simple vista. Está compuesto por el pabellón auricular, que el pabellón auricular tiene distintos estilos dependiendo de la especie, ¿no es cierto? Y de la raza incluso. Tenemos el pabellón auricular, que es este número 1. Por aquí se recibe el sonido. Luego está el meato acústico, que es el embudo donde pasan finalmente estas recepciones de sonido. Y la frontera entre el oído externo y el oído medio está dado por aquí, por el tímpano, que está en amarillo, ¿ya? El oído externo termina aquí, y aquí comienza entonces el oído medio. El oído medio lo componen principalmente los tres huesitos pequeños que tenemos dentro del oído, que son el martillo, este que está aquí, que debiese tener forma de martillo, el yunque, que está aquí, el número 6, y el estribo, que está aquí, que es el número 7, ¿ya? Estos tres huesitos son los que al recibir las señales auditivas vibran y generan una vibración en las membranas que vienen después del oído interno. Ahora, ¿qué otra cosa compone el oído medio? Es esta cavidad timpánica, donde nosotros la podemos mirar con el otoscopio cuando tenemos problemas de otitis, ¿no es cierto? Y queremos revisar si hay algún cuerpo extraño o alguna secreción en particular. Bueno, le echamos una mirada al otoscopio, el otoscopio ingresa por el meato y nos vamos a tocar con el tímpano y podemos mover la orejita y revisar en qué situación está el oído medio. Y aquí es donde se nos juntan las secreciones muy comunes de, bueno, el cerumen es más sólido, sin embargo aquí se nos puede juntar líquido y se nos puede juntar pus, ¿no es cierto?, cuando hay infecciones. Y aquí entonces nosotros podemos identificar las otitis y sacar muestras, etcétera, o limpiar, ¿ya? Ahora, luego de esta cavidad timpánica nos movemos hacia la zona del cerebro, o sea, más hacia medial, y nos vamos a encontrar con el oído interno, ¿ya? El oído interno, que es una cavidad encerrada que está dentro del hueso temporal, ¿ya? O sea, estamos dentro del cráneo propiamente tal, y está constituido por un laberinto óseo y uno membranoso que están aquí indicados.
el laberinto óseo, que es este, y el laberinto membranoso, que está aquí. Entonces, estos laberintos son los que vibran con las señales y producen una señal eléctrica o nerviosa y se van hacia el nervio vestíbulo coclear, que lo va a recibir el cerebro. ¿Ya? Entonces, en resumen, se recibe el sonido por el pabellón, se va por el conducto auditivo externo o meato acústico, las vibraciones de los huesillos mueven las membranas, estimula las células sensoriales en el laberinto membranoso, ¿no es cierto? Y luego de eso se genera el impulso nervioso que se va al cerebro, ¿ya? Profe, Ahora, ¿sí? entonces si fallaría el tímpano, ¿fallaría todo el oído? Sí, posiblemente. Ahora, ¿tú te refieres al sentido de la audición, por ejemplo? Sí, en ese sentido. Claro, va a haber un disturbio completo de las señales del sonido, sí. Ahora, en cuanto al equilibrio, por ejemplo, podría salvarse un poco. Sin embargo, va a depender de qué tipo de lesión tenga el tímpano, si es rotura, si es obstaculización, ¿no es cierto? Pueden haber distintos ejemplos que podemos nombrar de afecciones en el tímpano y que claramente va a producir un efecto negativo tanto en la audición como podría ser en el equilibrio si es que afecta dentro del oído medio también. ¿Ya? Pero si es del tímpano hacia afuera, audición. Si es del tímpano al oído medio, o sea, hacia adentro, audición y equilibrio. Ya se nos puede meter ahí el equilibrio. ¿Ya? Por eso algunos pacientes con otitis severa, que ya hasta incluso crónicas, o sea, que han perdurado en un determinado tiempo, con un tratamiento deficitario o sin tratamiento, el tener una otitis puede generar problemas del equilibrio y vemos a la mascota caminando tambaleante, moviendo demasiado la cabeza, ¿no es cierto? Y obviamente con un dolor tremendo que es el que provee las afecciones en el oído, que son dolores muy, muy molestos. Por eso además los pacientes se ponen hasta incluso cascarrabias, mañosos, ¿no es cierto? Porque andan corto de genio, en definitiva. Ahora, Profe, ¿hay alguna...? Sí, cuéntame. una consulta en la cavidad timpánica, que es donde se forma por lo general las infecciones. ¿Esas infecciones son solamente cuando son de la audición de afuera, por la parte del pabellón? ¿O también pueden juntarse ahí las infecciones que pueden venir desde dentro del oído hacia ese lado? Sí, por supuesto, pueden haber infecciones que provengan desde adentro, como tú dices, porque típico que a los perritos los bañan, ingresa agua, se produce un ambiente súper primordial para las bacterias, o sea, se junta lo que es calor y humedad. Calor y humedad es un caldo de cultivo para cualquier tipo de microorganismo, sobre todo bacterias. Y ahí es donde comienza a aflorar una infección. Juntando esto, además, con que la posibilidad de que, como todos los perros, juntan cerumen, eso se empieza a producir una otitis infecciosa, ¿ya? Ahora, para tratar otitis infecciosa, bueno, ahí uno tiene que tener consideración también de que no es llegar y aplicar cualquier tipo de producto. Lo ideal es hacer entonces un cultivo de microbiota en el sector para poder establecer qué tipo de microorganismos están afectando o qué tipo de microorganismo además tiene resistencia a los antibióticos, porque hoy día lo que pasa es que los colegas llegan y ponen gotitas, ¿no es cierto? Ah, una otitis, gotita. ¿Y qué pasa? Que las bacterias que comienzan a aflorar ahí con un tratamiento frecuente, o hay perros que tienen otitis 2 o 3 veces en el año, ¿no es cierto? Y lo estamos constantemente tratando con la misma gotita, las bacterias se comienzan a hacer resistentes. Y estamos como disparando con venda en los ojos. Entonces lo ideal sería poder sacar la información correspondiente a qué tipo de microorganismos hay y aplicar derechamente el antibiótico que nos sirve para esos microorganismos. Entonces sí, nos evitamos cualquier tipo de tratamientos a largo plazo, que son
poco frecuentes y además que tienen recidivas, o sea, vuelven a aparecer, ¿ya? Entonces, ahí en definitiva hay que tratar de sacar la mayor cantidad de información de esa otitis para poder tratarla, ¿ya? Entonces, ahí ustedes, por ejemplo, entrarían en la parte de poder hacer el muestreo, de sacar con un cotoncito o hay cotones especiales para poder hacer cultivos antibiogramas y esa información va a ser clave para el médico porque así vamos a ver qué tipo de microorganismos hay, a qué son resistentes y con qué las tratamos. Y eso es prioritario, ¿ya? Así que ojo también con las otitis, no es llegar y aplicar gotitas. Bueno, yo le iba a comentar además que hay diferencia entre especies, obviamente, porque hay especies que pueden recibir una mayor cantidad de frecuencias sonoras y de características distintas. Por ejemplo, nosotros los humanos, aquí hay que sacarle hombre. La verdad es que yo me percaté recién del error que es de poner hombre. Hay que poner humanos, ¿ya? Porque si no, las mujeres no entrarían a recibir sonido. Yo creo que sí reciben sonido. Ahora, ¿qué tipo de sonidos recibimos nosotros? Bueno, sonidos que son de entre 40 a 10.000 hercios, o sea, un sonido que puede estar dentro de lo normal o dentro de entre infrasonido y ultrasonido, ¿no es cierto? O sea, sonidos parejos. En cambio, los elefantes y las ballenas reciben infrasonidos inferiores a 40 hercios, muy por debajo entonces de los 20.000 hercios del hombre, y por el contrario, los perros y los gatos pueden recibir frecuencias superiores a 20.000 hercios, o sea, reciben ultrasonidos y podrían escuchar entonces sonidos que nosotros no estamos recibiendo, no estamos percatándonos. Por otro lado, nos vamos al olfato, ¿ya? El olfato yo creo que es uno de los sentidos más protagónicos en los mamíferos, ¿no es cierto? Algunos mamíferos más que otros. En este caso, por ejemplo, si partimos con perro y gato, para los perros el olfato es mayoritariamente primordial, ¿no es cierto? Para los gatos es más primordial o es más preciso la vista, para los perros no, pero el olfato para los perros es más preciso que en los gatos, ¿sí? Entonces, es el sentido más desarrollado en mamíferos, permite encontrar comida, ¿no es cierto? Y detectar además otro tipo de seres vivos como depredadores que son súper importantes para las especies de animales, establecer relaciones sociales, o sea, identificar los olores de los otros miembros y delimitar territorio, o sea, de qué manera también los animales marcan su territorio y los otros son capaces de identificar que hay un marcaje, ¿sí? Yo supongo que ustedes se han visto en presencia de un gato que no esté castrado, ¿no es cierto? Que lo más probable es que orine toda la casa. Y si no lo hacemos antes, por lo menos de los 6 meses, lo más probable es que tengamos un gatito que empiece a marcar rápidamente su casa. Eso lo hacen los felinos al momento de comenzar la adolescencia, porque están comenzando también con las intenciones sexuales de poder proveerse de un territorio donde la hembra que entre es de él, ¿no es cierto? En sintonía con su naturalidad, ¿ya? Sin embargo, en la casa obviamente que los gatos prefieren arrancar y salir a buscar hembra afuera. Pero Profe, igual, consulta. igual tienen que marcar su territorio. Cuénteme. Cuando usted habla de los gatos cuando son castrados, generalmente siempre dejan de después marcar su territorio al ser castrado, porque yo tengo un gato que lo castré y realmente sigue igual, sigue marcando igual. ¿Y a qué edad lo castraste? Como a los 4 meses. Y ha marcado igual. Sí, y busca gata igual, y igual la sigue. Eso es raro. Eso es súper raro. La verdad es que no El debería gato, de hecho, es equivocarse. raro. Ahora, así ocurre que hay gatos que aún castrados tienen conductas cercanas a lo sexual, pero que están más ligadas al jugar que a lo sexual. Por ejemplo,
hay machos que montan a las hembras que conviven con ella, con él, perdón, y hacen todo el ritual de monta, de cruza. Pero sin embargo, no está condicionado a que ellos quieran ir a buscar hembras, ni tampoco se vuelvan locos, ¿no es cierto? Como le ocurre a algún gato que no está castrado, un macho entero, donde la estimulación es tal que tienen que salir a buscar hembras, ¿ya? Entonces, ocurre que hay ese tipo de conductas en machos castrados, también en hembras que están esterilizadas, que de vez en cuando también ellas pueden tener ese comportamiento de jugar a hacer a la cópula. Sin embargo, lo que tú me dices de que el marcaje sobre todo, y que él vaya a buscar hembras o esté en celo constante, no es un comportamiento normal. Yo creo ¿Y que puede ser como un problema neurológico? más que neurológico, endocrino, desde el punto de vista hormonal. ¿Mm? Yo creo que en ese caso, bueno, habría que estudiar el comportamiento de tu gatito y si es necesario, hacer algún tipo de examen. Porque yo tengo una gata que está esterilizada y él no persigue a la gata esterilizada, busca a las gatitas de la calle, las que entran en celo. Ujú. Ya. ¿Y tú estás completamente segura de que se le sacaron los dos testículos? Sí, no tiene nada en la bolsa del escroto, no tiene nada. Y se la sacaron por torsión. De hecho, él se fracturó la mandíbula persiguiendo a los gatos en el techo. Chuta. Mm. Es raro, es raro. Mira, si tienes algún médico tratante ahí o si tienes algún médico veterinario que te haya tratado a tu gatito o al mismo que lo haya esterilizado, comentarle la situación y si es necesario, eh, corroborar de que los testículos hayan salido, porque en una de esas quizás, y como ocurre en algunos animales, que los testículos no descienden completamente y queda uno arriba. Eh, pero eso debiese ser informado por la persona que te hizo la esterilización. ¿Fue en clínica o fue en operativo? No, fue en clínica y de hecho habían bajado bien sus dos testículos porque cuando lo llevamos, la niña me lo mostró y todo, Ujú. y de hecho cuando terminamos la operación me mostró que se le habían sacado los dos, porque yo me quedé ahí para esperar. Y a mí igual me llama harto la atención, ahora mismo lo dejamos salir porque ya quería marcar la casa, entonces me llama la atención porque yo sé que no es normal, entonces tengo un gato anormal. Sí, sí, la verdad es que es bastante normal el comportamiento. Esperemos que se le pase. ¿Cuánto tiempo ha pasado de la esterilización? Eh, Como un año y medio. Mm, mira qué raro. Sí, Profe, a bueno, mí eso ahí. me pasó. Con mi gato le pasó eso, que no le bajó un testículo y seguía en celo. Tuvieron que abrirle el abdomen para sacarle el otro testículo. Y ahí dejó de secretar como hormonas. Y Claro. ahí se calma un poco. Pero igual sigue siendo sensible. Igual encuentro normal eso de que marque. Mi gato, por ejemplo, cuando había un gato extraño que rondaba la casa, igual trataba como de marcar. Igual los gatos son recelosos en ese sentido. Y en el tema del celo igual. Son sensibles de olfato. Así Sí, que no, igual de todas maneras. si el gato de ella es muy sensible olfativamente así, o era muy hormonal, puede que quede con eso. Ujú, No sería raro, tan raro tampoco. Profe, ujú. Concha tu Cuénteme. madre. yo tengo dos gatos, una hembra y un macho, están castrados obviamente. Y el gato de mi abuela es el que marca territorio en mi casa, sin ser su Y, casa. y Está está, esterilizado igual, y está castrado también. sí. Mm, Eso es lo raro que marca en mi casa, siendo que no es su casa. O sea, igual le abrimos las puertas, come acá, porque
Se la pasa afuera, pero no llega a ser su casa. Ahora, lo que sí tienen que tener en consideración que hay muchas veces que los gatos no están marcando y lo que sí tienen es un problema. Entonces ahí habría que ver qué tipo de orina, si no hacer un urianálisis, es ver también el comportamiento de dónde está orinando, porque si no orina en su caja de arena y está orinando en lugares que no corresponden, entonces lo más probable es que tenga algún tipo de problema urinario. Pero ahí hay que analizar otros factores más de comportamiento o de cómo está orinando, ¿sí? Y si es que hay dolor también. ¿Ya? Ahora, revisen eso del tema de sus gatitos que están marcando, a pesar de que algunos hasta lo hacen de maldadoso, pero siempre hay que darle vuelta al comportamiento inusual que tienen los gatos, ¿sí? Bueno, y para eso solamente se requiere de alguien que les acompañe y les haga el análisis correspondiente en su integridad, ¿ya? Que aquí obviamente en la clase no lo podemos hacer, ¿no? Yo tengo muchas preguntas que hacerles, pero vamos a dejarlo todo hasta ahí para que no nos alarguemos mucho y no salgamos de la clase, ¿ya? Ahora, con respecto a el olfato nuevamente, bueno, la nariz como órgano tiene, desde el punto de vista de su tejido, dos tipos de mucosa con el cual se trabaja el olfato. La primera parte es la mucosa nasal, que no tiene receptores. La mucosa nasal solo contiene glándulas que secretan, secretan el mucus, secretan una secreción serosa, la cual es transparente, ¿no es cierto? Y que va limpiando los receptores de la mucosa olfatoria que están más atrás, ¿ya? Porque la primera parte que está aquí, esta es la mucosa olfativa y esta es la mucosa nasal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí se produce la secreción y aquí se produce la limpieza, ¿ya? De este tipo de mucosa. Ahora, la mucosa olfatoria, que recubre la parte más caudal de la cavidad nasal, o sea, esta, como la había indicado, posee células nerviosas sensibles a sustancias transportadas por el aire, o sea, de ahí ellas reciben las señales químicas que son llevadas al cerebro a través del nervio olfatorio, el cual produce el olor o lo identifica, ¿no es cierto? Ahora, si se fijan, acá abajito hay un órgano que se llama órgano vómero-nasal. Y es gracioso cuando los gatos, no sé si se han fijado, que están oliendo algo, sobre todo huelen, no sé, el trasero de otro gato, y ustedes lo ven y se quedan pegados con la boca abierta, con una cara extraña, mostrando los dientes, se quedan pegados después de oler. Sí, ¿Se han fijado? Que es una cara bien graciosa, que quedan mirando así como... sí, queda como al horizonte. ¿Ya? Sí, se quedan pegados y con la boca abierta, así como trabados. Ya. Ese efecto que en animales mayores se llama efecto Flemen, en los caballos sobre todo, es porque aquí el órgano vómero-nasal está recibiendo toda esa percepción de olores que él olió. Entonces hay olores que le llaman más la atención y ellos quieren identificarlos mejor o les parece más interesante olerlo, entonces hacen ese efecto, ese gesto de abrir la boca para aprovechar mejor ese olor. Y ahí es donde funciona este órgano vómero-nasal, que está, por decirlo así, dentro del paladar, cercano a los dientes incisivos, a este nivel, ¿no? Está por dentro del paladar. Ahora, en cuanto al gusto, bueno, el gusto es una sensación de distintas señales que a través de principalmente la alimentación, ¿no es cierto?, los alteramos, los estimulamos. En nuestra lengua existen miles de botones gustativos, ¿no es cierto?, entre 50 y 150 células sensoriales que van captando en distintos lugares de la lengua distintos gustos, ¿no es cierto?, distintas sensaciones. Los receptores de la lengua que reciben esas señales son las papilas gustativas,
Y generalmente los mamíferos tienden a detectar y a identificar 5 sabores. Lo que son los dulces, los salados, lo ácido, lo amargo y una palabra en japonés que está aquí escrita que se llama umami. Umami es un sabor que fue creado, o sea, más bien descrito como un sabor que es agradable para las distintas especies. O sea, es el sabor que no tiene identificación con algún sentido de algún olor o sabores, pero que solo es agradable, ¿ya? Y estos receptores están en distintas partes de la oreja, como yo les había mencionado. Por ejemplo, los receptores del sabor dulce, los receptores umami, estimulan el consumo de alimentos, ¿ya? O sea, si uno come cosas dulces o receptores o sabores umami, para nosotros son los sabores que nos van a intencionar en comer más. Los sabores salados, por ejemplo, estimulan el consumo cuando hay concentraciones bajas de sodio, ¿sí? O sea, ahí es cuando el animal entiende de que, chuta, tengo poco sodio, voy a tener que comer algo más salado, ¿sí? Eso lo hacen de manera intrínseca y de manera casi vienen preparados para eso, ¿no? No hay nadie que les enseñe aquello. Al igual que cuando los perros comen pastitos, ¿no es cierto? O los gatos también tratan de ir a buscar fibras vegetales para poder estabilizar su sistema digestivo. Bueno, en este caso es lo mismo. Y se inhibe el consumo de los alimentos cuando la concentración de sal es muy alta, a excepción de los cerdos, que los cerdos son muy receptivos del sabor salado. Entonces ellos pueden comer cosas muy saladas, ¿ya? Ahora, los receptores del gusto amargo son los que, por otro lado, inhiben el consumo de comida. O sea, si ustedes les presentan algo amargo a su mascota, lo más probable es que deje de comer, ¿ya? Y en específico cuando denotan que la comida está en putrefacción, por ejemplo, ¿ya? O cuando el pellet, que uno de los de alimentación, queda por mucho tiempo expuesto al aire, pierde sus sabores y se vuelve una galleta amarga. El animal, mientras más exquisito es, no lo va a querer comer. La evolución ha permitido que estos animales, entonces, con receptores de sabor amargo, puedan detectar potenciales toxinas en los alimentos. Y esto se ve sobre todo en animales que son herbívoros, que pastan, por ejemplo, cuando reciben comidas que son amargas, pastos que son amargos, que no son parte de el forraje que le corresponde, ellos evitan la ingesta. Tenemos por otro lado el sentido del tacto, ¿ya? El tacto que lo recibimos a través de la piel, y al igual como vimos en la clase pasada de que la piel es el órgano más grande, ¿cierto? El tacto a nivel del cuerpo es súper importante en la especie, porque además hay distintas zonas que nos permiten ser más amigables al tacto, ¿no es cierto? Hay partes que a los gatos, qué sé yo, el abdomen no les gusta mucho que les toque el abdomen, ¿no es cierto? A los gatos es muy difícil que les guste que inmediatamente uno les toque la guatita. Y bueno, y eso tiene que ver también porque ellos tienen la bolsa primordial, que es este abdomen colgante, que para ellos es casi motivo de supervivencia mantener intacta su bolsita. En cambio, por ejemplo, si uno les toca las zonas de las caderas, en el lomo o en las zonas lumbares, a los gatos generalmente les gusta, ¿no es cierto?, ese tipo de cariño. Y así en algunas distintas partes del cuerpo. Lo que sí tenemos que decir es que el sentido del tacto está distribuido en varias terminaciones nerviosas que están en la superficie del cuerpo. Y hay algunas partes también que son súper sensibles, por ejemplo, los pelos y las vibrisas que tenemos, y bueno, los que somos hombres tenemos también nuestros bigotitos, ¿sí? En los animales esto tiene nombres de vibrisas y va a depender de dónde se localicen el apellido que lleven, ¿no es cierto? Por ejemplo, las vibrisas del mentón, ¿dónde están? En el mentón. Las vibrisas labiales, ¿en dónde están? En los labios, ¿ya? Las vibrisas mandibulares cercano al término de la mandíbula, las vibrisas cigomáticas cerquita de la mejilla, ¿no es cierto? Más bien en la mejilla, que ustedes pueden identificarlas. Las supraciliares, que son las que están arribita de las pestañas,
o que son las cejas, digamos, de las mascotas. Entonces, el tacto es fundamental para las relaciones sociales, porque además de por medio los gatos se acicalan, ¿no es cierto? Si hay una buena complementación entre dos gatos, se van a acicalar. El reconocimiento parte también a través del tacto, porque hay olores de por medio, pero también hay friegas, ¿no es cierto? Hay roces entre miembros de los grupos, y para qué decirlo, entre madre y cría, ¿no es cierto? Que desde el comienzo del nacimiento ellos tienen un contacto estrecho, y la hembra por sobre todo es quien le limpia, le hace todo el lavado, ¿no es cierto? Y además le hace cariño, lo toma. Desde ahí entonces se nace este apego entre madre y cría. Bueno, y en cuanto a receptores, tenemos 4 tipos de receptores en la piel. Ya hay receptores como los mecanorreceptores, que son los más abundantes y que están en la base de los pelos, que se activan por contacto de presión sobre la piel, ¿ya? O sea, si nosotros nos presionamos en la mano, nuestros folículos nuestros folículos pilosos son los que reciben esa sensación, ¿ya? Y vamos a sentir la presión del toqueteo, ¿no es cierto? Los nociceptores son receptores que están relacionados con el dolor y se activan cuando hay estimulación mecánica, ¿no es cierto? Y producen escape del animal. O sea, mientras el animal le duela algo dentro de la piel, él va a arrancar o va a pelear, ¿no es cierto? O se va, digamos, va a tratar de desprenderse, ¿no es cierto?, del motivo del dolor. Los propioceptores, en tercer lugar, son músculos, están ligados con los músculos y las articulaciones, determinan la posición del cuerpo y sus movimientos. O sea, por ejemplo, cuando yo tomo tomo a un perro o un gato, lo tomo de las axilas, por ejemplo, y lo dejo que toque los pies con el suelo, el animal inmediatamente va a sentir esa sensación de propiocepción y va a querer apoyarlos. ¿Ya? Hay perritos que cuando sufren, por ejemplo, de displasia o de algún tipo de problema nervioso del tren posterior, si nosotros hacemos el mismo ejercicio, el animal lo que va a hacer, no va a poner tensas sus patas para poder acomodarse y pisar, sino solo las va a arrastrar. Ahí hay un problema de propiocepción nerviosa, ¿no es cierto?, y que son propias del tacto en las patas, por ejemplo. Por otro lado, y en última instancia, los termorreceptores, que, como su nombre los dicen, son los que reciben las señales de temperatura, ¿ya? Y son sensibles entonces al frío y al calor, y ellos nos comandan y nos hacen sentir estas sensaciones, ¿ya? Profe, dígame. Tengo una duda sobre en el gusto. Los receptores de sabor ácido no tienen ninguna función en los perros y gatos, porque no estaban en esa parte. Espérame, que no te escuché muy bien, pero me dijiste algo de que si los receptores o sea, las papilas gustativas que relacionan el sabor ácido no tienen función en los perros y los gatos. Sí, eso está consultando porque al menos lo que escribí no escribí nada sobre el sabor ácido, solamente umami, dulce, salado y amargo. Ya. No es que tengan no es que tengan una función, pero sí mayoritariamente en perro y en gato no se sienten tan a gusto recibiendo comidas ácidas, sobre todo los gatos, porque los gatos, como son más carnívoros, son carnívoros estrictos, ellos relacionan la mayor cantidad de los sabores a la carne. No así, por ejemplo, los vegetales o a los frutos ácidos, que son donde principalmente pueden adquirir el sabor ácido. Entonces, no les es agradable, pero tampoco determina un comportamiento determinado, ¿ya? Sino más bien no lo consumen, no es de su predilección, pero sí lo pueden identificar, que ese es el tema. Los perros y los gatos identifican esos 5 grupos de sabores, pero no significa que a todos ellos les guste, obviamente, ¿no es cierto? Ese es el tema. Ya, gracias, profe.
Em, ya, enchufémonos de nuevo. Entonces, en cuanto al ambiente, bueno, los perros y los gatos obviamente son más sensibles que nosotros. Ellos pueden percibir detalles o señales del ambiente que nosotros no vamos a percibir. En particular, el olfato, la vista y el oído son donde más ellos se apoyan, ¿no es cierto? Y sobre todo los perros del olfato y los gatos de la vista, ¿sí? Los dos pueden percibir mejor los olores, perciben los ultrasonidos y son más sensibles al movimiento, o sea, a lo que ven en cuanto a lo que se mueve, ¿sí? Para relaciones sexuales, sociales, perdón, los perros primero se miran, ¿no es cierto? Y de acuerdo a la posición de la cabeza, la oreja y la cola, ellos tienden a tener mayor cercanía con su par, ¿no es cierto? Después se olfatean, esa es como la segunda parte de conocerse, y ahí es donde se olfatean la cabeza, el ano y los genitales para intercambiar información. Ahí se identifican, se ven de dónde vienen, quiénes son, ¿no es cierto?, cuál es su olor principal, qué es lo que buscan también, de alguna manera, a través incluso de las posiciones de su cuerpo, en general de la oreja y de la cola, ¿no es cierto?, que es como ellos se paran frente a otro ser de la misma especie. Los gatos tienen diferentes relaciones sociales. Si son criados en grupo tienden a ser más sociables, y si son criados solos en una casa, por ejemplo, son más territoriales, son solitarios o son más agrios a recibir a un miembro felino, ¿no es cierto? Lo importante siempre es intentar de que los gatos tengan la posibilidad de sociabilizar con otro gato para evitar problemas de estrés o de ansiedades cuando se sienten amenazados por otro gato. Sin embargo, si son gatos indoor y nunca van a tener relación con otro gato, quizás el desarrollo de esas características nunca las noten en realidad. Bueno, los gatos utilizan señales olfativas, auditivas y visuales para comunicarse, al igual que los perros. Los perros pueden ver, sí, 4 veces menos cantidad de luz que las personas, y los gatos 6 veces menos, ¿ya? También los gatos detectan mejor el movimiento que los perros, porque tienen una visión más aguda. En cuanto a la visión a distancia, los perros pueden distinguir a su amo solo si se mueve casi a 300 metros, ¿ya? Pero si no se mueve, lo más probable es que él no distinga, no sepa quién está ahí, ¿ya? Esto solamente por la vista. No estamos complementando con el olfato, que lo más probable es que por donde también identifique mucho mejor a su amo, ¿ya? En cambio, el gato distingue personas a distancia, presas o personas conocidas, etcétera, solo por su silueta o por la forma de moverse, por ejemplo. Ellos tienden a tener esa imagen más desarrollada y pueden acceder a ese tipo de visión. Bueno, el gato ve mejor de noche, ya lo habíamos visto cuando hablamos del ojo con su tapetum lucidum. Tienen una pupila de hendidura vertical con gran capacidad para dilatarse, una córnea de gran tamaño también para poder recibir más luz, y el cristalino que está un poquito más hacia caudal, y eso facilita que se formen imágenes más pequeñas y más nítidas. Ahora, el campo visual de un perro puede bordear los 240 grados, es decir, que es incapaz de ver hacia los lados y hacia atrás, a partir del lugar donde están sus globos oculares. O sea, aquí, por ejemplo, los perros pueden ver, si no es más allá de aquí y aquí, ¿no? Aquí no está identificado el rango de visión, solo esto es un monito que permite evidenciar hacia dónde dirigen la visión más que nada, ¿ya? Pero con sus ojos frontales los perros no podrían ver en esta dirección hacia acá, ¿ya? A diferencia de los mamíferos presa, que tienen una visión un poquito más
desarrollada porque sus ojos están de manera lateral, ¿no es cierto? Ahora, en cuanto al gato, es un poquito menos el rango que tienen con los perros, es un poquito más, más frontal la visión que tienen, a pesar de que tienen un rango, porque puede ir de 180 a 290 grados, dependiendo de raza, como también la situación, la edad, también varía en cuanto a la capacidad de ver hacia los lados, ¿sí? Pero los dos bordean en similitud los 240 o menos grados de visión. En cuanto a los colores, yo les había comentado que los bastones nos permiten ver en oscuridad y los conos nos permiten ver variedad de colores. En este caso, los perros que de partida enfocan con mejor precisión solo a 33 a 50 centímetros de distancia, en cambio los gatos pueden llegar a ver de mejor manera entre los 3 a los 6 metros, ¿no es cierto? Y los perros, en el caso de sus conos, tienen para distinguir color azul y amarillo, no el rojo, ni el naranjo, ni los verdes, ¿ya? Los cuales esos colores los van a ver en tonos más grises, pero el color azul y el amarillo ellos los pueden identificar. O sea, este es el rango de visión más o menos que tiene la visión canina, ¿ya? En cambio los gatos tienen 2 o 3 tipos de conos que son sensibles al verde y al azul, ¿ya? O sea, en este sector de aquí pueden ver los gatitos. La audición del gato es más sensible, ¿ya? Que la de los perros para sonidos de alta frecuencia. Y hay razas en particular como el dálmata en el perro que tienen un porcentaje del 30% de sordera, solo por ser de raza dálmata. Entonces siempre hay que tener cuidado con ese tipo de perritos en cuanto a las pruebas de audición que puedan tener. Lo mismo pasa en los gatos, pero en las de razas persas y en los gatos de capa blanca, ¿ya? Así que ahí también podría haber algún porcentaje de sordera solo por genética. El perro y su epitelio sensorial en la nariz es de 6 a 50 veces más sensible que el humano. O sea, su mucosa olfatoria percibe casi 50 veces mejor en los olores que en el humano y son más agudos, ¿no es cierto? Por eso se dedican a hacer la pega que nosotros no podemos por sí solo, que es de buscar objetos perdidos como explosivos, drogas, en el caso de las policías, o buscar personas también, ¿no es cierto? Y en este caso, los gatos en comparación tienen menos desarrollado el sentido del olfato. No quiere decir que no tengan olfato, un olfato predilecto en comparación con nosotros, porque sí lo tienen. Sin embargo, ellos más que nada detectan a través de la vista las presas. Y los perros tienen menos desarrollado el sentido del gusto. Esto es porque sus antepasados, que son los lobos o los perros silvestres, cuando no podían cazar, por ejemplo, tenían que compartir la comida. En general comían rápido, no desarrollaban el gusto. Y por otro lado también existe el origen de la coprofagia a nivel del origen de los perritos que son de estos antepasados. La coprofagia es el hecho de comerse su propia feca o las fecas de otros perros. Eso está relacionado con que los perros antes, cuando eran cazadores o acompañaban a los humanos en la domesticación, en sus primeras etapas de domesticación, los perros no tenían mucho acceso a la comida. Entonces, todo lo que salía de su cuerpo para ellos era despreciarlo. Entonces tenían que volver a ingerir lo que salía por su cuerpo, y en este caso, las fecas se las volvían a comer para no perder nada de nutrición. Y eso se mantiene hasta hoy en día. De repente vemos perros con este tipo de comportamientos que tienen un origen, digamos, de antepasado. En cuanto a el... Profe, una consulta. Sí. Es que yo tengo un problema. Mis perros no se comen sus fecas, pero sí están obsesionados con las fecas de los gatos. Ya, eso es relativamente normal o entendible, porque las fecas de los gatos es muy proteica, entonces a los perros les llama la atención.
y sí o sí les va a parecer más atractivo y hasta más sabroso. ¿Mm? Así que solo hay que tener cuidado nomás de siempre estar limpiando la arenita o no dejarla al contacto con los perritos, ¿ya? Pero en general eso pasa. Ahora, aquí más o menos lo que preguntaba su compañero en cuanto a los sabores, sus receptores se distribuyen entre dulce, ácido y salado, papilas gustativas que están situadas en la primera parte de la lengua, de entre los dos primeros tercios. O sea, si uno divide la lengua de un perro y de un gato en las dos primeras partes es donde ellos pueden reconocer lo dulce, lo salado y lo ácido. En cambio, lo amargo se reconoce a nivel de papilas gustativas más caudal de la lengua, ¿ya? El gato doméstico, al igual que el otro felino, es incapaz de captar los sabores dulces, pero sí captan el ácido, el salado y el amargo, ¿ya? Ahora, en cuanto al perro, por ejemplo, el perro no, el perro puede adquirir el sabor dulce, lo puede reconocer. También perciben elementos presentes en la carne en mal estado, más los gatos que los perros, ¿sí? Porque los gatos tienden a ser un poquito más exquisitos con lo que se meten a la boca, pero los perros no. Los perros, por sus antepasados lobos, ¿no es cierto?, y carroñeros, muchas veces comen lo que encuentran, ¿ya? ¿Alguna duda que les surja de las mascotas perritos y gatos? Yo, profe, ¿se podría considerar que los perros son como daltónicos en el tema de la visión? Porque como ven solo azules, amarillos o grises. ¿Se O podría sea, más que considerar? daltónico, es que el daltonismo es una patología donde uno intercambia los colores. O sea, no identifica el rojo del rojo, sino lo confunde con el azul, por ejemplo. En este caso es distinto. Cuando uno habla de capacidad visual de reconocer colores, está hablando de que no tienen los receptores para identificar el color. Por eso, lo que no identifican lo ven solo con un tono blanco y negro. Porque es como el negro es la ausencia del color y el blanco es la junta de todos los colores, no hay identificación, pues. Entonces lo ven en tonos blanco y negro solamente. Pero todo lo demás sí lo puede identificar. Puede identificar el azul, puede identificar el verde, el amarillo, ¿no es cierto? Ah, ya. Gracias. Profe, una consulta. Cuando hablamos de la visión del gato y que es más ágil para distinguir o ver juguetes o cosas así, cuando ya no son tan ágiles y son jóvenes, ¿tendrán algún problema visual? Porque no se le, o notoriamente no se le nota nada, pero al jugar, que el gato sea más lento. Mira, puede estar ligado a la visión, pero siempre y cuando los gatos o tengan algún problema evidente y patológico, o sean muy senior. Pero si tú hablas de un gato joven entre, qué sé yo, los 2 a 8 o 10 años, no es tan posible que tenga un problema a la visión. Puede tener problemas de otro tipo. Que uno lo relacione con la lentitud, digamos, o con la poca agilidad. Pero no es tanto por la visión. Debe ser algún problema o locomotor, o nutricional, o metabólico. ¿Sí? Ya, profesor, gracias. Ya. ¿Nos vamos a los caballos o alguien más tiene alguna otra consulta? Vamos a los caballos entonces. Bueno, los caballos se comunican también con muchas señales visuales. Ellos principalmente nos entregan evidencias corporales de cómo se están presentando ante nosotros o ante otros caballos, ¿no? Por ejemplo, a través de la cola, la oreja, la cara, las extremidades.
cuando los caballos tienden a bajar las orejitas o cuando las paran, están más alertas y están más asustados, o cuando las baja están o adoloridos o sumisos o con susto, ¿no es cierto? Y así, por ejemplo, las extremidades que las golpean, a veces no. La cara, el movimiento del rostro y la oreja, si la oreja está muy inquieta, o sea, perdón, la cola, si la cola está caída o está muy inquieta, también podemos reconocer algunas actitudes de ahí, ¿ya? Los ojos, en cuanto a este tipo de especie animal, están situados en posición lateral, ¿no es cierto? O sea, ellos son animales presa. En la vida natural, ellos podrían haber sido cazados, ¿no es cierto?, por tigres, leones, ¿no es cierto?, sobre todo felinos mayores, felinos grandes, que se la pueden, digamos, con una presa como esta. Y por ende, como tiene los ojos situados a los costados, cada ojo puede entregarle una visión de 215 grados. Eso significa, como está aquí en el mono, el ojo del caballo, este ojo que es el ojo derecho de él, puede abrirse desde la oreja, perdón, hasta el otro orificio nasal, ¿no es cierto? El otro yar. Y el otro ojo también. Entonces, toda esa amplitud de visión le genera una visión de aproximadamente 215 grados cada ojo. Pero tienen puntos ciegos. Por ejemplo, lo que es la parte trasera o lo que es la parte debajo del hocico, que ahí no pueden ver, ¿sí? Entonces, para eso el animal tiene que girar la cabeza. Por eso es importante, para el manejo de los caballos, es que uno, cuando se acerque siempre por los costados, haciendo sonidos, ¿no es cierto? Y ojalá no mirándolos de frente, porque todo eso interfiere en el estrés del caballo y se siente amenazado, ¿ya? Entonces, nunca vayan a acercarse y a tocarle el poto a un caballo de manera directa, ¿no? Si ustedes necesitan tocar o palpar el glúteo, tienen que comenzar de a poquito, tocándolo desde el cuello hacia atrás, incluso la cabeza, para que ellos reconozcan y sepan hacia dónde va la mano, ¿ya? Que no lleguen y tocarle el lado que a él le puede disgustar, ¿ya? Solo Ahora, una consulta. ujú. En la parte de atrás del caballo, en este caso la cola, vendría siendo como parte del tacto del caballo. ¿Ellos pueden sentir el movimiento por la cola? Sí, sobre todo si se produce algún roce. O sea, si nosotros nos movemos bruscamente y se produce le llega un poquito de soplo de aire en la colita, ellos van a identificar inmediatamente y o van a patear o van a girarse. ¿Mm? Profe, La cola también es sensible. Ujú. ¿de qué tamaño aproximado es la cola? Que uno les ve el pelo, pero más allá nunca he sabido dónde les llega la cola. Ah, ¿de qué tamaño en cuanto a los huesos? Sí, es largo como si fuera la cola, no sé, de un perro, por decirlo así. Si es larga o es corta. Ah, mira, es buena pregunta. Podríamos buscarla. ¿Qué pregunto? Em, Me causó bastante intriga lo que me dijiste, así que vamos a ver. Bueno, lo más probable es que varíe también un poco,
Sin embargo, vamos a ver. Encontré unas imágenes que sale de el esqueleto del caballo y sobresale un poco de la columna, pero no es mucho. Tampoco me sale como el tamaño o cuántas vértebras extra tiene. Es cercana o muy parecida a lo que es el perro, porque al parecer tiene una cantidad de vértebras coxigia Aquí me dice que entre 15 a 18 vértebras coxígeas. sí, por ahí. Sí, 15 a 22 puede ser. Claro. Sí. Bueno, podríamos poner entonces ese rango más o menos. Es un buen dato. Yo no me lo había preguntado siquiera. Así que es un buen dato también para compararlo con anatomía de los animales, de las mascotas. Bueno, entonces respondí a la pregunta de su compañera. ¿Qué más? A ver, yo me quedé en el tema de la visión. Ya, esto es lo que le estaba comentando, de que el caballo entonces tiene ciertos puntos ciegos, ¿no es cierto? La parte trasera, la parte posterior del caballo es una parte súper sensible para ellos porque no ven, entonces están siempre percatándose lo que hay atrás, o todo lo que avance por detrás es amenazante, como también lo que pasa por debajo y a 1 metro de ellos, que a 1 metro no pueden ver muy bien por la posición de los ojos, ¿no es cierto? Entonces, a 1 metro de distancia ellos no juntan la visión entre los dos ojos y deben girar o deben mover la cabeza para ver mejor, ¿ya? En cuanto a la oscuridad, los caballos tienen hartas fotorreceptores bastones y eso significa que pueden ver con poca luz, ¿ya? En cuanto a la adaptación de la visión en condiciones de gran intensidad lumínica, el caballo puede contraer la pupila también, obviamente, y la puede contraer de tal manera que se limite bastante la entrada de luz, ¿ya? O sea, ellos pueden manejar harto ese tema. El color amarillento, el cristalino que tienen, filtra y limita la entrada de luz y aumenta el contraste de ciertos objetos, ¿ya? O sea, puede controlar el caballo la entrada de luz a través de la contracción pupilar como también del cristalino, el cual también se modifica para enfocar, ¿no es cierto? Y lo que no puede enfocar muy bien, el caballo tiene que mover la cabeza, ¿sí? Para tratar de acomodarse. Poseen 2 tipos de conos que son sensibles a los colores azules, al rojo y al verde del ojo humano. O sea, ellos pueden identificar los ojos verdes de los que tengan ojos verdes, ¿ya? Ahora, de todas formas, en general, identifican los colores azules y los rojos, ¿ya? Poseen gran cantidad de bastones en la retina, por eso pueden detectar movimientos en la oscuridad. En cuanto a los oídos en el caballo, los caballos no son capaces de localizar muy bien la fuente de los sonidos, pero sí perciben ruidos débiles y se alteran bastante. Por eso es importante que en el manejo de los caballos no hayan perros ladrando, algún sonido extraño o muy chirriento, ¿no es cierto?, que a los caballos le altere y le provoca estrés. Entonces es más difícil manejarlo o se desconcentran fácilmente, ¿ya? Pero lo que sí tienen los caballos es que pueden mover su pabellón auricular para acomodarlo, tanto para identificar o tratar de identificar de dónde proviene el sonido, como también para protegerse de cuando el sonido es demasiado. Entonces, si no quieren escuchar mucho, ellos aplanan la orejita y taponean el meato acústico. Entonces no entra mucho sonido. Lo que sí tienen es que ellos pueden vocalizar
y pueden emitir más de 10 tipos de sonidos distintos, con distintos significados, ¿ya? Y como ellos trabajan mucho en grupo, generalmente se avisan de elementos que pueden estar sucediendo y por eso tienen gran vocalización. La capacidad auditiva de sonidos de alta frecuencia disminuye con la edad como dato, o sea, ellos comienzan a dejar de escuchar sonidos de alta frecuencia al paso de la edad, ¿sí? Se empiezan a poner un poquito más sorditos. En cuanto al olfato, bueno, ustedes pueden darse cuenta que la nariz del caballo, de los equinos, tiene hollares muy grandes, ¿no es cierto? Y separados. Lo que es útil para poder identificar mejor y captar los olores, ¿ya? De dónde vienen principalmente. En este caso, para los caballos es uno de los sentidos más útiles, ¿sí? Porque es el más fuerte, digamos, que tienen. Y lo que ayuda, por ejemplo, a complementar la tarea visual que tienen, sobre todo de noche y de día, sobre todo de noche, perdón, para poder identificar cualquier tipo de amenaza. Además, ellos también marcan sus espacios limítrofes, entonces ellos van dejando marcas y ellos también van sabiendo de quién es el territorio, ¿sí? Y se dice, y que incluso está ya bastante comprobado, es que los caballos pueden oler el miedo a los humanos. O sea, nosotros tenemos que también tener una predisposición distinta cuando colaboramos con caballos o trabajamos con ellos, porque ellos también están sintiendo este estrés o esta inquietud por parte de nosotros, ¿sí? Y eso provoca también una intención distinta del caballo con nosotros mismos. Bueno, los caballos se reconocen más por el olor que por la vista, entre ellos, entre madre y potrillo, entre miembros de un mismo grupo, ¿no es cierto? Por eso tienden a revolcarse en un mismo lugar, donde adquieren el olor común, ya su comportamiento es así, y cuando se encuentran dos caballos, se colocan siempre de paralelo para poder olerse mutuamente, ¿no es cierto? Sobre todo los hollares, la región del flanco, la región perineal y la región genital, ¿ya? Y bueno, por el tema de los olfatos se recomienda también que la gente que manipula a caballo siempre lo haga desde potrillo para que pueda identificarse desde el comienzo los olores de los cuidadores, ¿ya? Así se conocen más rápido y logran una mejor afinidad. En cuanto a los gustos del caballo, las papilas gustativas de la lengua del caballo pueden identificar los sabores salados, dulce, ácido y amargo. Esto les permite seleccionar entonces los alimentos y también son bastante exquisitos los caballos en cuanto a la suciedad del agua. Así que siempre hay que tener ojo que la calidad del bebestible sea cómoda para el caballo, ¿ya? Y además la lengua les proporciona una información nutricional porque también escogen los alimentos dependiendo de las deficiencias nutricionales que tengan, ¿sí? Por ejemplo, el lamer piedras cuando hay déficit de minerales, ¿no es cierto? O comer vegetales más salados cuando hay déficit de sodio, como les había comentado, y principalmente reconocen las propiedades nutricionales de los alimentos para poder comerlos, ¿ya? Esto todo de manera instintiva. Ay, ¿qué estás haciendo? Ahora, en cuanto al tacto, sácalo de aquí. los caballos son bastante sensibles a sus zonas corporales, entonces para ello esta sensibilidad se ve traducida en que es bastante desarrollada y bastante necesaria entre ellos mismos poder identificarse a través del tacto. O en cuanto a generar lazos de apego. La zona sensible que tienen los caballos son la cruz, la boca, el flanco y el codo, ¿ya? Estas son zonas sensibles que no necesariamente ellos van a responder con violencia, sino más bien
les duele más algunos procedimientos, y en cambio los lugares como la oreja, los ojos, las ingles y los bulbos de los talones les desagrada, y ahí es donde sí se enojan, ¿ya? Sobre todo la ingle, ya en la parte medial de las piernas les molesta harto, entonces siempre hay que tener cuidado cuando uno trabaja en las piernas de los caballos. Utiliza el tacto fundamentalmente para explorar su territorio, o sea, a través de los pelos táctiles, ¿no es cierto?, que tienen las vibrisas alrededor de los ojos y del hocico. Algunos países prohíben el corte de estos bigotes cuando son transportados, ¿no es cierto?, en camiones, porque las vibrisas también les permite identificar las distancias, ¿no es cierto?, con las murallas. Son importantes la comunicación con otros caballos, en especial con la yegua y su cría, ¿no es cierto? Muy importante el acicalamiento mutuo entre dos miembros del grupo, que con ello refuerzan sus lazos sociales. Y una adecuada estimulación táctil es útil para tranquilizarlos también, o sea, el cariño, ¿no es cierto? El cariño en los lugares donde más les gusta a ellos. Por eso también tienen un afecto bastante desarrollado con los humanos. Se genera un apego igual importante, una domesticación distinta, que es una mascota bastante bonita el caballo, ya para tener, digamos. Y detectan rápidamente la presencia de insectos respondiendo con rápidos movimientos de piel para espantarlos. Esto lo vemos cuando hay mosca dando vueltas, ¿no es cierto? Los caballos están súper intranquilos, mueven harto la cola, mueven harto la piel. ¿Alguna consulta con respecto a los caballos? ¿Dónde les gusta que los toquen entonces, si les desagrada que le toquen la oreja y todas esas cosas? No, los ¿Lomo? caballos, sí, zonas del lomo, es que recuerden que hay lugares sensibles y otra cosa son los lugares que les desagrada. Ya, por ejemplo, claramente la boca, por ejemplo, es un lugar sensible, pero no es que sea desagradable. Entonces uno le puede hacer cariño en las zonas nasales o bucales siempre y cuando no nos agarra un mordisco. Pero por ejemplo la cabeza, las zonas del cuello también les parece sensible y se dejan tocarse, el pecho, las zonas del lomo, las zonas costales también dejan tocarse. Entonces todo depende también de cómo uno conozca a su caballo, pero sin embargo al modo general, la cabeza es un lugar por lo menos donde uno entra con el caballo. Si uno quiere entrar bien con el caballo, comienza a tocarle primero la cabeza, dejen que el caballo los huela y luego de eso se van hacia los lugares a posterior. Ya, profe. Gracias. ¿Les parece, chiquillos, que nos demos 10 minutitos para el descanso? Sí. ¿Quieren descansar 10 minutitos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ya? Para que se estiren un ratito, se muevan, aflojen la cadera. Nos vemos entonces a las 12:22. Estamos de vuelta. ¿Están por ahí? Sí, profe. Sí, profe. Que mi gata ama las papas aunque no come. Apenas escucha una bolsa de papas fritas, corre del primer piso a mi pieza. Mish. Ya, chiquillos, entonces vamos a compartir contenido. En los rumiantes, entonces. Bueno, en cuanto a los rumiantes, chiquillos, también son herbívoros, también son presas, así que eso también determina varias cosas. Les gusta también mucho el vivir en grupos, por eso son gregarios.
relacionan a través de la afinidad y también de la competencia, tiene los ojos a nivel lateral. Bueno, el campo de visión que tienen los rumiantes es más amplio incluso que los caballos, ya ellos pueden llegar a mirar hasta 340 grados según la especie, ¿sí? ¿Por qué? Porque los bovinos pueden estar un poquito más interferidos, pero las ovejas, por ejemplo, pueden mirar bien atrás, ¿ya? Así que ahí tienen que tener consideración con aquello. Sin embargo, promedio 300 grados de apertura pueden tener y son 60 grados, entonces que la parte la trasera es la que tiene su punto ciego, ¿ok? Tienen un sistema óptico muy sensible al movimiento, a los contrastes de luz y sombra, ¿ya? Eso quiere decir que en los ganados muchas veces lo que se pide es que el ganado no esté en contacto directo con el sol. Por eso el ordenamiento de la estructura de un predio también tiene que ir a favor del movimiento del sol, ¿no es cierto?, para no interferir y miren de frente al sol, ¿se entiende? Si la luz del sol de frente podría ocasionar daño y estrés en los animales de ganado, ¿ya? Así que hay que tener ojo también con aquello. Las vacas muchas veces están visualizando el horizonte cada vez que tanto se alimentan como están rumiando, así que no sé si la han visto, pero siempre se sientan, ¿no es cierto?, casi como a meditar mientras están rumiando. Lo interesante es que siempre hay que acercarse despacio a estas especies porque como son presas, son bastante inseguras y siempre tienden a ver todo como amenaza, a no ser que nos conozcan, y las vacas tienden a tener también una relación más de seguridad con la gente que ellos conocen ya. El problema que tienen los bovinos es que también tienen el problema de no poder identificar lo que está por sobre su cabeza. Ellos también tienen ese punto ciego. Como no tienen los ojos a nivel lateral, no pueden visualizar hacia arriba. Tienen dificultad para enfocar rápidamente objetos cercanos y su agudeza visual es inferior a la humana, ¿ya? Entonces, tienen una escasa percepción de la profundidad de las cosas, ¿sí? Por eso su visión no es muy buena. Bueno, los cambios de iluminación también conllevan a modificaciones de la pupila y requiere mayor tiempo de adaptación su retina para poder acomodarse y adaptarse a esta nueva luminosidad, ¿ya? Entonces por eso es importante que no reciban la luz del sol directa. Las ovejas, la visión es importante porque entre ellos mantienen un contacto visual cada vez que se alimentan para mantenerse en grupo y para avanzar en la misma dirección. Las ovejas, como les comentaba, tienen un amplio ángulo de visión también, pero sobre todo tiene una pobreza de agudeza visual, o sea, no pueden enfocar bien y sobre todo los objetos en movimientos para ellas les produce poca posibilidad de verlo bien, ¿ya? Así que también a considerarse ese elemento de rapidez de lo que pasa por alrededor de las ovejas. Bueno, aquí algunos par de datitos, por ejemplo, el que las ovejas tienden a reconocer las caras de las personas, eso puede estar también ligado a que se genere una relación mucho más cercana con las personas con las cuales ellas logran tener varios años de relación, ¿no es cierto? Y bueno, el tema de la ceguera o de la imposibilidad de ver para los carneros les produce una baja en el líbido, entonces son mucho menos machos reproductor, son menos reproductores. Entonces la ceguera en el caso de las rumiantes menores es importante a tener en consideración para el momento de las cruzas. Generalmente los carneros, las ovejas que son ciegos no los ponen a reproducir, dejan de ser reproductores cuando tienen problemas de visión. Los bovinos, los caprinos, que son los rumiantes que nosotros vamos a ver más seguido, tienen conos de máxima sensibilidad a la luz amarillo verdosa y azul purpúrea, ¿ya? O sea, ven estos 4 grupos de colores. Pueden distinguir las vacas, en el caso de las vacas, pueden distinguir el rojo del azul o el verde,
pero no pueden diferenciar estos colores, ¿ya? O sea, se entiende de que son colores distintos, pero no los identifican con un color determinado, ¿ya? Para variar el mito de los toros, que en esos tipos de torneos se pone la mantita roja, ¿no es cierto?, para llamar la atención. Bueno, el rojo los toros no lo identifican, o sea, para ellos no es un color apreciable, entonces más que nada les llama la atención el movimiento más que el color rojo, ¿sí? Las ovejas ven en el espectro de amarillo, verde y azul, pero no el rojo, que lo ven amarillo o lo ven gris, al igual que deficiencia de los otros colores. La vaca se comunica por estímulos visuales, realizando movimientos de cabeza o con todo el cuerpo, ¿sí? Y tanto las ovejas como las vacas, al ser sociables, el aislamiento les genera estrés. El andar solas, el no tener compañía, les provoca estrés. Por eso hay algunos experimentos que han denotado la importancia de que las ovejas tengan por lo menos reflejo de otra oveja para sentirse acompañada y evitar problemas de salud. En cuanto a los oídos, en cuanto a la audición, la vaca es muy sensible, por lo que hay también experimentos de música suave que calma a las vacas contra ruidos fuertes que la pueden estresar, por ejemplo los ladridos de perro o las maquinarias, ¿no es cierto? Las cabras poseen un desarrollo de agudeza auditiva y emiten amplia gama de sonidos para comunicarse. Si se han dado cuenta, las cabras son muy gritoras, ¿no es cierto? Y emiten vocalizaciones para distintos tipos de sensaciones como el miedo, dolor, cópula, celo, alimentación, etc., ¿ya? Las cabras colocan sus orejas erectas y mueven un poco los pabellones auditivos para detectar la fuente de sonido, ¿ya? Y su sensibilidad auditiva es similar a la del humano. Pero las fuentes de ultrasonido las estresan, ¿ya? Así que hay que tener cuidado también con esas fuentes de emisiones. Hay estudios que dicen que el sonido emitido por un animal dañado o estresado le genera estrés a las demás. Esto también uno lo puede reconocer cuando uno tiene que tratar a una oveja y esa oveja se altera, emite sonidos, la otra oveja inmediatamente se arrancan o miran con preocupación, ¿ya? Eso lo vamos a ver en el práctico cuando tengamos prácticos de manejo en este tipo de animales. En cuanto al olfato de los rumiantes, bueno, esto es muy complementario en el tema de la visión, ¿no es cierto? Contribuye al reconocimiento entre ellos también, interviene en la reproducción y es fundamental para la comunicación a través de las feromonas, ¿ya? Que son muy sensibles también a los olores derivados del estrés, a través de lo que puede identificarse desde otro animal, como también a través de la orina de otros animales. El ganado vacuno utiliza el olfato junto al gusto y la vista para escoger el alimento. Y hay estudios que dicen que pueden reconocer a su cuidador solo por el olor y distinguirlo de un extraño, ¿ya? Las vacas generalmente tienden a tener este tipo de relaciones con los humanos, un poquito más de mascota, y eso se puede dar, ¿ya? En cabras es posible el sentido más desarrollado, es posiblemente el sentido más desarrollado, el olfato. Y las ovejas pueden distinguir entre muchos olores, que pueden distinguirse entre las lanas, con las heces, la saliva, las secreciones interdigitales, inguinales e infraorbitarias, que tienen unas glándulas infraorbitarias donde tienen el olor particular de cada una de ellas. Entonces por eso de repente han visto fregarse la cabeza frente a los árboles, con los árboles, perdón, para marcar territorio o marcar un espacio de ellos. Entre medio de los dígitos también tienen glándulas que también proveen de un olor característico, y al pisar se genera también el marcaje territorial. Y en cuanto al gusto de los rumiantes, bueno, los rumiantes tienen un elevado número de botones gustativos en la lengua, pueden distinguir diferentes combinaciones de sabores, son más sensibles al sabor del dulce, es el que le gusta más además, y las cabras en este caso también, aunque en menor grado, pero las ovejas son indiferentes al sabor dulce, ¿ya? Así que las vacas de repente una manzanita dulce para ella es
es un manjar. Las 3 especies que manifiestan más disgusto por sabores amargos y una clara predilección por el sabor umami, ¿ya? O sea, los amargos, lo que es amargo para todos los rumiantes, X, le hacen la X. Y a las vacas les gusta harto el dulce, que proviene de la remolacha, de la melaza, el ensilado de maíz, el salado de las piedras, de las sales y los minerales, ¿no es cierto?, cuando tienen deficiencia, los lácteos de vainilla, las almendras tostadas, son algunos elementos que se pueden introducir en las raciones para poder hacerlo más palatable, perdón. Y las cabras, bueno, varían dentro de su ciclo de alimentación, varía el gusto a lo largo de su ciclo, y en cuanto a las ovejas, prefieren los vegetales con sabor dulce y ácido. O sea, las cabras es más variable y las ovejas tienen predilección por lo dulce y lo ácido. En cuanto al tacto, el tacto en los rumiantes también es súper sensible. Incluso las vacas pueden recibir masajes y rascarse para generarse relajación. Por eso hay algunos videos o imágenes como las que les traje ahí, que son de predios donde han comenzado con este tratamiento para bajar el estrés y la ansiedad de las vacas. Se les entrega estos rodillos que les producen masajeadores o rascadores, donde las vacas incrementan su bienestar animal y son más productivas, que es lo que los productores andan buscando. Y además de eso, para comer las vacas también necesitan bastante sus labios, que son con los cuales identifican las plantas y el forraje, y además de eso logran cortar también con aquello o logran envolver lo que necesitan comerse, ¿ya? Por último, el cerdo. ¿Alguna consulta con respecto a los rumiantes hasta aquí? No. No, profe. Bueno, los cerdos, en cuanto a los cerdos tienen mucho desarrollo del olfato, ¿no es cierto? No así como la vista, a grandes rasgos. Los cerdos tienden a vivir mucho en grupos cerrados, con una relación muy marcada de dominancia y de jerarquía. En este caso los machos tienden a ser un poquito más solitarios que las hembras conviven mucho más entre hembras, y es muy delicado poder incorporar un nuevo miembro en un grupo de cerdos que ya están familiarizados, ¿sí? Porque provoca mucha alteración entre medio. También los ojos los tienen a posición lateral, ¿no es cierto?, con una amplia visión, un amplio campo visual, muy similar a lo que son los vacunos, y esto porque los cerdos son presa predilecta de muchos carnívoros, entonces por tanto requieren de tener mayor atención, y por eso se cuidan bastante a nivel de campo visual, por lo menos de lo que es interpretación de movimientos y sonidos, ¿ya? Su pupila es circular y de agudeza visual escasa, ¿ya? No poseen tapetum lucidum, o sea, no pueden ver muy bien en la oscuridad, y tienen menor calidad de visión en la oscuridad como los otros, en comparación con los otros animales domésticos que ya vimos. La vista solo les sirve de complemento al olfato y al oído, que son los que utilizan más. Entonces el oído está bien desarrollado, siendo de rango similar al de nosotros, tiene buena sensibilidad a los sonidos de alta frecuencia y escuchan los de baja frecuencia mejor que la mayoría de los mamíferos. Utilizan los sonidos para comunicarse entre compañeros. Los cerdos son muy gritones también, son bastante buenos para vocalizar. Se asustan con facilidad y emiten ruidos fuertes inmediatamente. Localizan fácilmente las fuentes de sonido. Y en cuanto al olfato, que es lo mejor que tienen, muy superior a las personas, los ratones y a los perros también, el olfato les permite a ellos encontrar comida, detectar depredadores, presas o marcar territorio también. Son esencial para la supervivencia de los lechones, ya que a través del olfato es posible reconocer a sus madres y identificar el pezón para mamar, ¿ya? En cuanto a los gustos, los cerdos son
mucho más receptivos para todos estos gustos. En realidad los cerdos son poco exquisitos para la comida, pueden percibir los 5 sabores con distintas intensidades, tienen pocos receptores para la sal, o sea, ellos pueden comer comidas más saladas, se adaptan mejor a los sabores amargos, que no son dañinos, prefieren el sabor de la sucralosa, que es más dulce, ¿no es cierto? Su preferencia es el sabor del umami y la sensibilidad es 10 veces superior al dulce. El sabor ácido es muy atrayente para esta especie, o sea, le gusta todo, por eso reciben de todo. Eso en cuanto tengo que comunicarles y orientarles sobre los sentidos de estas especies animales. Entonces la mayoría, o sea, todas estas especies son domésticas, por tanto tenemos un manejo bastante cercano con ellos, ¿ya? Todo esto nos sirve a nosotros conocerlo para poder entender el comportamiento, evitar estrés, ¿no es cierto? Y poder tener un manejo más correcto y más seguro para todos, ¿ya? Ven, chiquillos, entonces, como les había comentado, terminamos media hora antes, porque con el grupo anterior tenemos, ahora nos equiparamos, pero teníamos una pequeña diferencia en cuanto a los tiempos, ¿ya? ¿Alguna consulta por ahí? Profe, ¿no grabó la clase? Sí, Ahora me está di grabando. cuenta. ¿Sí? Es que no me aparece como que está grabando. Ah, no la comencé a grabar, pero entonces se paró en un momento. Chuta. A mi profesor Sí, le que parece que... está grabando aún. ¿A ti te parece que está grabando, no? Sí, que lleva 1 hora 56. No, a mí no me sale que está grabando. No, a mí me parece el tiempo también, pero no está grabando. Yo de todas Ah, formas eso. la grabo por mi y la tengo completa por si acaso. Ah, ya, sí. Buena. Entonces nos linkea ahí usted la clase grabada y ahí nosotros la subimos también al aula, ¿ya? Sí, ahí- Muchas gracias, Macarena. Te pasaste por eso. Nos salvó a todos. Un 7 para usted, imaginario, sí, pero un 7. Y entonces lo que nos queda ahora, voy a pasar la lista. Bueno, de todas formas, las diapositivas también están en el aula, así que ahí pierdan cuidado porque ahí ya las tienen, ¿sí? Y en cuanto a la lista, voy a comenzar entonces vamos a comenzar de abajo hacia arriba ahora, para dar la oportunidad a los de siempre que pasan primero a que se preparen. Entonces, Camila Silva. Camila Silva no está. Carla Hermosilla. Presente. Presente. Damaris Rebolledo. Presente, profe. Ok. Yaritza Villagrán. Presente, profe. Vicente Vergara. Presente. Gustavo Vera. Presente, profe. Carolina Vera. Presente. Caroline Venegas. Presente. Romina Valenzuela. Presente. Javiera Trecamán. Presente. Diego Torres. Presente, profesor. Areli Suazo. Macarena Suazo.
Alondra Suazo. Alondra presente. Robert Sepúlveda. Presente. Mauricio Sanzana. Presente, profe. Macarena Sangüesa. Presente. Camila Sandoval. Presente. Florencia Reyes. Javiera Huenchún. Presente. Ok. Florencia también está presente. Dafne Sandoval. Presente. Alexandra Saavedra. Presente. Javiera Rubio. Presente. Luis Bustos. Presente. Amelia Retamal. Presente, profe. Héctor finalmente se pudo conectar. ¿Está presente? Sí, profe, me conecté al final. Súper. Sí, María ahora. María José Parra. Presente. María Antonieta Parra. Presente. Mavit Paredes. También estaba, ¿no? Sí, aquí estoy. Jacqueline Osorio. Presente, profe. Francisca Opaso. Francisca Opaso presente. Marena Neculqueo. Nicolás Mora. Presente. Macarena Montesinos. Perdón, Presente. siempre digo solo el primer apellido. ¿Quién dijo presente recién? Macarena Montesino Escobar. Escobar. ¿Y Leal está también? Montesinos Leal, Macarena, Andrea. Daniela Molina. Presente. Yanira Miranda. Presente, profesor. Constanza González. Ok, ahí estamos todos entonces. Ya, la única que faltaron, no me respondieron, es Macarena Montesinos Leal. Ahí está. Se me pegó el computador. Y ¿quién me faltó? Macarena Suazo y Camila Silva. Ok. Ya, chiquillo, entonces podemos liberarnos antes de lo que corresponde. Nos vemos mañana en el práctico con ustedes que tenemos a las 11:40, ¿no? Sí, el grupo 2. ¿Ya? Ahí nos vamos a ver entonces para nuestro primer laboratorio. Espero que nos acomodemos bien desde el punto de vista online, porque como es un laboratorio y va a ser online, tenemos que tener otros recursos didácticos, ¿ya? Así que espero que nos vaya bien con eso. Cualquier cosita, mañana nos vemos y junten las preguntas si tienen por ahí. Profe, pero mañana no me aparece a mí. Sí, a mí tampoco. A mí tampoco, Parece que es con el profe. grupo 1. ¿Será la otra semana? Sí, quizás en otro grupo. Yo Esta creo. semana le tocaba al grupo 1 los talleres, y, o sea, claro, y la otra semana nosotros. Ah, ya. Sí, tienen razón. Sí, van intercalados, claro. Ya, entonces, la sección... Profe, pero ustedes son dos. ¿y si tenga clase mañana? ¿Cómo? ¿Puede ser que alguien de aquí sí tenga clase mañana? ¿Existe la Tendría que, casualidad? tendría que revisar el listado, pero no creo, no debería.
porque están separados por secciones y las secciones por grupo. Entonces, Profe, revisé el horario. ¿Mm? ¿Cómo? Que Yo voy revisé a el revisar horario y porque tenemos la parece otra que semana. Ya. No, esta, sí. Que cada uno revise su horario y ahí se va fijando. Sí, lo que pasa, profesor, es que hay como un enredo más o menos porque tuvieron que sacar a alumnos de este grupo y los pusieron en el grupo 1, porque como que tenían que completar uno de los grupos del... Y entonces nos sacaron algunos compañeros de acá para ponerlo en el otro grupo. Pero por lo menos yo no tengo problema en el horario, tengo la otra semana con usted. Ya. Bueno, yo me voy a sí, fijar igual. entonces en el listado. Y ahí los voy a citar, entonces les va a llegar el aviso del laboratorio y cuándo es. ¿Ya? Ya, Ya, profesor, chiquillos. gracias. Entonces, que estén bien, que tengan buena tarde. Nos vemos hasta Chao, la próxima. profe. ¿Ya? Chao, profe, chao. gracias. Chao, profe. Ah, Chao, acuérdense profe. ma- de enviarme la clase o de publicarla, de linkearla en el chat, por favor. ¿Qué es tu computador, hija?